Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Este es un comunicado oficial de la ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias. Los privados de libertad de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocida como La Reforma, en los ámbitos de alta contención y máxima seguridad, se encuentran en huelga de hambre a partir de hoy al mediodía. Recordemos que este fin de semana hubieron disturbios en los pabellones E1 y E2, ya que los privados de libertad tuvieron un enfrentamiento con la policía penitenciaria a la hora del almuerzo, porque el privado de libertad denuncia que está recibiendo muy poca alimentación, ¿verdad? Y esto hace que el privado de libertad quede con hambre. Y la razón de la huelga que inició el día de hoy es la misma. Prefieren ponerse en huelga de hambre y no comer más al estar recibiendo la poca cantidad de alimentos que están recibiendo por parte de la cocina única de preparación de alimentos de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro. Esta situación ya lo denunciamos a los medios de comunicación y también al despacho del señor ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, y a las autoridades competentes como la Defensoría de los Habitantes y el Juzgado de Ejecución de la Pena como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante recalcar que si el Ministerio de Justicia y Paz, a través de la directriz y de los reglamentos que imponen a la población privada de libertad y a las familias, si no se les va a permitir llevar ningún tipo de alimentos a los privados de libertad, ni entre semana ni durante la visita, el Estado costarricense, junto con la cartera del Ministerio de Justicia, debe de responsabilizarse por dar una alimentación adecuada al privado de libertad. Y en este caso hablamos por los 1.870 privados de libertad que están en alta contención y los 80 privados de libertad que se encuentran en máxima seguridad. Las denuncias no pararon de llegar hoy a las oficinas centrales de la asociación a través del call center, donde las familias de los privados de libertad y los propios privados de libertad del pabellón E2, que hoy tienen su semana de llamada por 10 minutos, están denunciando que están en huelga de hambre porque la cantidad de comida es muy poca. Los privados de libertad no están pidiendo pollo, ni carne, ni pescado en su menú. Lo que están solicitando es que se les van a dar arroz y frijoles, como se lo han estado haciendo durante 4 meses, que se los den en una cantidad correcta para que queden llenos. Aunque sea arroz y frijoles, pero que queden llenos, y que el privado de libertad no tenga la tortura física y psicológica de quedar con hambre durante horas hasta que pueda llegar la próxima comida. El privado de libertad recibe un vaso de café con un bonete de pan a las 7 de la mañana y a veces no les dan pan. Después tiene que esperarse hasta las 12 o 1 de la tarde que llegue el almuerzo y llega frío. Y aparte de eso, en muy poca cantidad, y el privado de libertad queda con hambre. Debe esperarse hasta las 4 o 5 de la tarde que llegue la cena, igual en poca cantidad, y después de ahí no puede comer nada más hasta las 7 de la mañana que reciba un vaso de café. Definitivamente es una tortura física el mantener a una persona en cautiverio, privada de libertad, a cargo del Estado y aguantando hambre, y psicológica, porque esto va de la mano con lo físico y lo psicológico, y violenta los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y los derechos humanos de cualquier persona que se encuentre privada de libertad en las cárceles de Costa Rica. Vamos a supervisar esta situación que se está presentando el día de hoy en alta contención y máxima seguridad, y hacemos un llamado a las autoridades. Si no van a permitir que las familias les lleven encomiendas y comida al privado de libertad, el Estado costarricense, a través del gobierno actual y de la cartera del Ministerio de Justicia, debe de garantizar la alimentación que el privado de libertad requiera mientras esté a cargo del Estado y la administración penitenciaria. Hay privados de libertad que tienen cáncer, sida, tuberculosis, tienen diabetes, que ocupan alimentos de 6 tiempos y no se los están dando. Entonces el privado de libertad está empeorando su salud en lugar de mejorarla. Hay privados de libertad en sillas de ruedas en máxima seguridad que, en lugar de tenerlos en la unidad de misión de San Sebastián o tenerlos en la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría o en algún otro lugar donde hayan pabellones de indiciados como la cárcel de San Carlos, la Nelson Mandela, no, los tienen en máxima seguridad.
privados de libertad en sillas de ruedas que definitivamente no presentan ningún riesgo institucional y ningún riesgo de fuga, porque están en una silla de ruedas, pero los tienen en máxima seguridad sufriendo una situación de reclusión sufrida, violentando sus derechos fundamentales y sus derechos a la salud y sus derechos humanos. Ojalá que las autoridades de la Asamblea Legislativa puedan hacer una inspección con la comisión. Ojalá que la Defensoría de los Habitantes pueda hacer una inspección en alta contención y máxima seguridad, entrevistando a los privados de libertad, como lo hizo la semana pasada el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela en máxima seguridad y alta contención. Entrevistaron a los privados de libertad, tomaron denuncias de cómo los tratan, de cómo los torturan física y psicológicamente por la falta de comida, por la falta de atención médica, cómo la policía penitenciaria maltrata al privado de libertad, no solo verbalmente, sino físicamente, y tenemos las denuncias de las golpizas que han recibido los privados de libertad en máxima seguridad a manos de policías penitenciarias que ya están debidamente identificados, denunciados penalmente y administrativamente en el Ministerio de Justicia por esta ONG que funciona para velar por los derechos de los privados de libertad y de sus familias. Que el Señor les bendiga y por favor, si usted tiene un familiar privado de libertad y está siendo agredido por la policía penitenciaria, denúncielo. Denúncielo al correo que está aquí en el mensaje de este video para que usted pueda realizar la denuncia. Ponga el nombre del privado de libertad y el número de cédula. Ponga la cárcel donde está y el pabellón donde está y ponga su nombre completo como familiar del privado de libertad y su número de cédula. Pongan el número de escuadra de seguridad, si es la A o es la B, y los apellidos y los cargos de los oficiales que agredieron al privado de libertad. Si el privado de libertad no está recibiendo atención médica o ontológica, denúncielo también a través de este correo electrónico para que reciba la atención debida y se protejan sus derechos a la salud. Si el privado de libertad técnicamente no está siendo valorado y ya se pasó su fecha de valoración técnica, haga la denuncia para nosotros tramitarla como corresponde, porque los privados de libertad tienen derechos inviolables, aunque a muchos no les guste y no les parezca. Los derechos fundamentales de los privados de libertad son inviolables y por eso está esta ONG supervisando el buen funcionamiento del sistema penitenciario para realizar las denuncias correspondientes, pero ocupamos su ayuda como familiar de un privado de libertad que requiere la ayuda de la ONG en este momento. Que el Señor les bendiga y les guarde.